¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos una vez más por aquí en Grupo Edificar en Mujeres para comenzar una sesión más del estudio de este increíble libro. Creo que es uno de los mejores libros que Joyce Meyer ha escrito, que es Amar a la gente que es muy difícil de amar. Entonces, si tú es la primera vez que te estás conectando en este grupo o que, por ejemplo, no habías visto las sesiones anteriores, pues bueno, en la página vas a encontrar en donde voy posteando mi canal de YouTube, Moni de Rivera. Lo puedes buscar y ahí te pones al día en cuanto al estudio de este libro, ¿ok? Amar a la gente que es muy difícil de amar. Hoy estamos iniciando ya la tercera parte de este libro. Este libro, el estudio se lleva en 3 partes. Estamos iniciando la tercera parte y estoy segura que va a ser de mucha bendición para tu vida. El tema de hoy es: no pueden parecerse más a mí. Esta tercera parte se llama el poder del amor y la aceptación. Entonces, ¿qué te parece? Que ya son 5 en punto. Siempre comenzamos cada miércoles, un miércoles sí, un miércoles no. A las 5 en punto comenzamos este estudio. Entonces vamos a poner en manos de Dios esta tarde para entrar de lleno a estudiar lo que hoy quiere enseñarnos nuestro Padre Celestial, ¿ok? Papá, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos de manera virtual para estudiar tu palabra, para estudiar un tema que nos hace crecer y nos hace madurar, pero que nos lleva a amar a los que son muy difíciles de amar. Espíritu Santo, toma control de todas las cosas, pon tus palabras en mi boca y prepara la tierra de nuestros corazones para recibir la buena semilla de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, el tema es de por sí un poquito, así como que no te pareces, no podrías parecerte más a mí, o sea, no pueden parecerse más a mí. Creo que si eres mamá igual que yo, muchas veces a lo mejor hemos dicho eso. Estoy viendo quién está por ahí. A ver, Maggie. Sí, Maggie. Muchas veces lo hemos dicho. O sea, yo soy una de las que lo ha repetido. ¿No puede parecerse un poquito más a mí? ¿Por qué? Porque quizás, y es normal que lo haga uno como mamá, empieza uno a ver a los hijos más cuando tenemos más de uno, obviamente. En mi caso que tengo 4. Y vemos que uno tiene características diferentes. Y a veces cometemos ese error de decir, en esto se parece al papá, en esto se parece a la abuelita, en esto se parece a no sé quién. Y a veces decimos, ¿cómo no se parecen más a mí? Porque pareciera que nosotras somos mejores o somos como que más perfectas, ¿no? Entonces, muchas veces lo hemos dicho. Yo estoy segura que muchas veces lo hemos dicho. Entonces, yo, siendo bien honesta, lo he dicho muchas veces, no solamente de mis hijos, sino también cuando voy en la calle y alguien, no sigue las leyes de tránsito, o sea, las reglas de tránsito, y de repente hace algo que no debe hacer, y yo, pero ¿por qué no? No llegaron temprano. Miren, voy a decir todo hoy, no es porque antes no lo haya dicho, sino que este capítulo fue así como de que, wow, increíble. O sea, muchas veces tendemos a juzgar a las personas con respecto a nosotros mismos. O sea, podemos ir, no sé, en el auto y decir, es que no vio que estaba amarillo, porque no se detuvo, no, que le pisó y le dio, qué mal. Y yo sí me paro, yo sí me detengo y ya el rojo y llegó el amarillo, me detuve, bajé la velocidad y puse un alto. Entonces muchas veces hacemos eso, como que si nosotras fuéramos el patrón o el objeto, el modelo correcto a seguir. Y amar a la gente que es muy difícil de amar es un reto para cada una de nosotras, pues porque implica, déjame acomodo esto, implica verdaderamente vivir conforme al amor de Dios en nosotros. Y eso es extender la gracia y la misericordia de Dios, porque cuando nosotros entendemos que por gracia somos salvas, que Dios extiende su misericordia todos los días y no nos paga conforme a nuestras acciones, sino que al contrario nos da mayor misericordia, mayor compasión, es que entonces
recibimos su amor y nosotras deberíamos de dar de regreso lo mismo. Es decir, a los que están a nuestro alrededor deberíamos de tratarlos de la misma manera, pero a veces no sucede y ahorita vamos a ver por qué no sucede esto. Entonces Joyce menciona cosas muy importantes, que por cierto hay que estar orando por ella, porque hace como un mes aproximadamente, a mí se me pasó postearlo, ella tuvo una caída y se fracturó un hueso de su pierna, no me acuerdo si la tibia, creo que se fracturó. Entonces canceló todo lo que son sus conferencias, las canceló hasta desde el mes de junio, perdón, todo hasta septiembre está cancelado. Entonces estemos orando para que ella se recupere. Es una mujer grande, pero no porque sea grande deja de ser fuerte, ¿no? Ella es fuerte, no es débil, es fuerte. Entonces estoy segura que Dios va a restablecerla porque es de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces, dicho esto, Joyce menciona esta cosa. Dice así: la gente que vive en pecado sabe que está pecando y no necesita de nuestros señalamientos. Y eso es algo que pues es verdad. Las personas cuando están haciendo algo mal, saben que están haciendo mal. Y eso me lleva a recordar Génesis. Cuando en Génesis Adán y Eva pecaron, ellos pudiéramos decir, no había una Biblia, o sea, si lo vemos así, no había una Biblia, ellos nada más tenían un mandamiento, que era que no se acercaran al árbol que estaba ahí en medio del huerto y que no comieran del fruto, y ellos comieron, y en ese momento ellos supieron que habían desobedecido, y se escondieron, así es que ellos sabían que habían pecado, y Dios no llegó y les dijo, como que ustedes hicieron esto, y taca, no llegó, sino que, ¿dónde estaban? Les preguntó, ¿verdad? Y sabemos esa historia. Entonces, pero a veces nosotros, que conocemos la palabra de Dios, nosotras, y vemos a los demás que están en pecado, como que nos sentimos con un poquito más de santidad, cuando realmente todos somos pecadores. O sea, todos tenemos esa tendencia a pecar. La gran diferencia es de que en Cristo Jesús somos redimidos y podemos acceder a su presencia, arrepentirnos de lo que hacemos mal, y entonces nos ponemos a cuentas otra vez. Pero es un proceso, estamos en un proceso, en una continua transformación. Entonces, Joyce nos dice, la gente no necesita de nuestros señalamientos. No necesita que le señalemos lo que está mal. ¿Por qué? Y el número 2, ella lo menciona, no puedes cambiar a las personas, solo para que puedas aceptarlas y amarlas. Es decir, a veces nosotros vemos a las personas y decimos, ay, si tan solo no fuera así, si tan solo cambiara esto, si tan solo hablara de esta manera, si tan solo hiciera esto, podría amarlo más o podría amarla más. Y entonces estamos condicionando nuestro amor y queremos que cambien ellos para entonces poder amarlos nosotros. Y pues no es así. De esa forma no es Dios el que transforma. Eso nos dice Joyce. Y es verdad, Dios es el que transforma. Dios es el que lleva a cabo esa salvación, esa redención y ese cambio en nosotros, que nos lleva de un estado de separación a un estado en el que estamos unidos a Él a través de la sangre de Jesús y del poder de su Espíritu Santo que vive en nosotros, que es ese poder vivificador y transformador en cada una de nosotras, lo que nos ayuda a mostrar el amor de Dios a otros. Entonces, el primer transformado o la primer transformada, pues somos nosotros. Cuando nosotros realmente nos aceptamos, entonces es que podemos amar a los demás. Dios nos acepta y nos ama de manera incondicional. Y la verdad es que cuando se trata de practicar ese tipo de amor, es cuando se pone más difícil el asunto, como acabo de decirlo. Es mucho más difícil amar a las personas que, en efecto, lo hemos visto en los capítulos anteriores, en donde nos lastiman, nos hieren, en donde sus actitudes nos hacen daño. Pero cuando nosotras sabemos quiénes somos, que somos hijas de Dios, que su amor está en nosotros, entonces podemos aceptarlos y amarlos. Y podemos decir, ok, es diferente a mí, porque gloria a Dios nos hizo diferentes a todos.
a todos diferentes, y no creo que la vida sería muy aburrido, en donde imagínate que te encontraras en una casa, en una familia en donde todos están de acuerdo para todos, para todo, nadie batalla para nada, todo es como telenovela, todo felicidad. No puede ser así. Es como cuando mis hijos estaban viendo, ahorita estoy queriendo recordar el nombre, estaban viendo en Disney Plus la serie de WandaVision, de los Avengers. Y Wanda todos estaban de acuerdo con ella. Era su mundo, ella creó su mundo en donde todo era perfecto. Pero la realidad es que no era feliz. Porque no hay felicidad ahí. No hay felicidad ahí porque no está el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que nos hace que nosotros podamos vivir amando y aceptando a los demás. Y que aún y cuando vivamos pruebas, nosotros podamos seguirles amando y aceptando y respetando tal cual son. ¿Ok? Entonces, Dios nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, así nos dice Jesús. Dice, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense la implicación tan grande que es que para yo amar a los demás, y creo que lo sabemos mucho porque lo hemos leído muchas veces, pues en efecto tengo que amar a Dios primero, me tengo que amar a mí para poder amar a los demás. Entonces, cuando nosotros no amamos a las personas que son difíciles de amar, es porque, créanme, hay algo de ellos, algo que ellos tienen, que nosotros tenemos y nos molesta a nosotros mucho de nosotros mismos. Y viene a suceder que Dios permite que esas personas estén a nuestro alrededor para limarnos, para tallarnos, para transformar nuestro carácter y para hacernos cada vez más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el rechazo, no sé si ustedes recuerdan de dónde viene el rechazo, lo estuvimos estudiando hace semanas. El rechazo es el hijo de la falta de aceptación y de una herida del desamor. Y a su vez ese rechazo da varios hijos. El rechazo da, por ejemplo, tiene como hijo al control, ¿ok? El control. Tiene como hija a la manipulación y a más rechazo. Es decir que la falta de aceptación o el producto de una herida y obviamente, o sea, voy a ponerlo otra vez, es como que la mamá es la falta de aceptación y la herida es el papá. Y esas dos cosas dan como hijos a rechazo, control y manipulación. Y esa familia se llama rechazo. Esas tres cosas son las que se producen en una persona cuando no hay aceptación. Cuando tú no te aceptas, cuando tú te ves al espejo, y voy a hablar por mí misma, hacía mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo estaba en secundaria, en primaria, secundaria, más bien fue antes, desde la primaria, yo tengo en mi pierna izquierda, todo mi muslo, hasta la pompi, tengo un lunar. Y ese lunar va desde la rodilla, todo el muslo completo, da vuelta hasta mi pompi. Obvio, mi color de piel no es un color de piel moreno, oscuro, sino que soy morena clara, ¿sí? Ese es el color de piel. Pero mi lunar es blanco, blanco, blanco. Entonces yo nunca usaba short, ni se diga vestido, donde se me pudiera ver tantito mi lunar. Cuando era niña, me chocaba que la gente que me veía me decía, ay, ¿y qué tiene la niña? ¿Qué le pasó? Y yo, ahí va la cantaleta. Mi mamá tenía que explicar que no era nada, que había sido un lunar de nacimiento. ¿Por qué? Porque al parecer cuando a ella estaba embarazada de mí, le habían tomado una radiografía. ¿Y qué sucedía? Pues ahí estaba el lunar, ¿verdad? Y entonces siempre era explicar eso. Entonces cuando mi mamá me ponía un short o una falda, yo decía, no, mami, no, porque me va a ver la gente y entonces van a decir mi lunar. Y yo crecí sin aceptar mi lunar. Cuando por fin yo conozco a Dios, no porque no, o sea, iba a la iglesia presbiteriana, pero no conocía realmente a Dios. Es como cuando una persona
es católica o otra es, no sé, bautista o cualquier denominación, pero realmente es por denominación, porque por costumbre van ahí. Entonces yo igual, pues porque iban todos, pues ahí voy yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya conozco a Dios, conozco a Jesucristo como mi Salvador, comienzo a ver esas cuestiones que yo no aceptaba de mí. Llegó un momento en que ni me acordaba ya del lunar y dije, wow, mi lunar. Ahora resulta que ya el color de piel es igual que mi lunar. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Pero todo ya no hay diferencia. En mi pierna ya no se nota mi lunar. Ya cualquiera que me viera en shorts, pues no lo nota. Pero no es que la gente no lo nota. A lo mejor sí lo notan. Lo que pasa es que yo ya no le pongo la atención que le ponía antes porque terminé por aceptarme, así como Dios me hizo. Entonces, así nosotras, si yo me seguía, quiero irme un poquito para atrás, cada vez que yo no me aceptaba, yo me estaba rechazando a mí misma. Yo me rechazaba. Es como decir, Señor, te equivocaste. Allí no debiste dejar que yo naciera con eso, sino que me debiste haber arreglado la pierna para que yo no sufriera que me estén pregunte y pregunte. Entonces eso es un rechazo. Pero el rechazo va más allá. El rechazo, como les dije, tiene 3 hijos: control, manipulación y rechazo. El rechazo produce más rechazo. El problema más grave es cuando tenemos esas 3 cosas: rechazo, control y manipulación. ¿Qué era lo que sucede en la vida? Y sucedía más bien dicho, en la vida de Joyce. Y ella empieza a decirlo, a explicarlo. Ustedes lo pueden leer en este capítulo que estamos estudiando, cómo ella se dio cuenta que controlaba. A veces vivimos, en mi caso, lo puedo decir, mi caso particular, vivía en una familia en donde había control y manipulación. Había control y manipulación. Es decir, que desde mi abuela, ella controlaba, manipulaba a mi papá y a mi tío, 2 hermanos, ¿ok? Y luego a su vez, pues como así era, y es una maldición generacional, después mi papá hacía lo mismo. Y estoy hablando de familias que conocen a Dios, ¿ok? Bueno, que conocen de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que no conocer la palabra de Dios no es suficiente para uno vivir conforme a lo que Dios quiere. No es suficiente. Nosotros tenemos que buscar tener intimidad, ser conocidos por Dios. Todos los días buscarlo. Sí, leer su palabra, pero decir, Señor, muéstrame en tu palabra qué cosas debo cambiar. Muéstrame en tu palabra qué cosas necesito dejar atrás. Necesito perdonar, necesito sanar. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios y ser conocidas por Dios. Entonces el control es cuando uno no acepta la situación que uno está viviendo y de todas maneras uno trata de controlar a todos para que sean como tú quieras. Es como, por ejemplo, vamos a verlo de otra manera. Son las vacaciones y sucede que salen de vacaciones tus hijos o tu familia y entonces tú quieres tener todo en orden. Y dices, ya, vacaciones, ahora todo en orden. Y entonces comienzas a manipular, a controlar que todo esté en orden, perfecto orden. Y se te olvida disfrutar del día a día. O el clásico de que si no fuera por mí, la casa no estuviera limpia. Eso es una manipulación. Estás manipulando diciendo que las cosas no se dan o no pueden caminar si no es por ti misma, porque tú eres la única capaz de hacer que las cosas funcionen. Entonces, cuando uno es consciente de eso, es cuando empiezas a decir, caray, creo que hay algo que está mal en mi corazón, porque Dios no nos manipula, Dios no nos controla, Dios nos da libertad. La manipulación es cuando yo manipulo a mi antojo a las personas para sentir que tengo el poder y así evito que me hagan daño. O sea, es el clásico en el que puedes, no sé, como créanme y digo gracias a Dios que esto ya en mi familia ya no está. Entonces me cuesta trabajo encontrar un ejemplo, pero es como cuando pudiéramos decir, voy a recordar algo hacia atrás. Mi abuelita
en alguna ocasión salíamos de vacaciones, sí, ya me recordé, salíamos de vacaciones y entonces ya estábamos todos en el auto, mi papá, mi mamá y mis hermanas y yo, ya listos, con maletas y todo. Y entonces mi abuelita comenzaba a llorar y le empezaba a decir a mi papá, es que cómo me puedes abandonar, yo me voy a quedar aquí sola y tú te vas y me dejas, y vamos de vacaciones, y me dejas y no sé qué, y mi mamá así con cara de, no puede ser, vamos a salir de vacaciones. Era como que el único tiempo que podíamos tener como familia, porque mi papá y mi mamá trabajaban y además mi mamá estudiaba al mismo tiempo, entonces era como que, ¿y ahora? Pues, ¿qué hacía mi papá? Pues como había control y manipulación, pues súbete mamá, vámonos. Y ahí vamos de vacaciones con mi abuelita. Entonces ustedes se imaginarán el tipo de vacaciones. Gracias a Dios, yo recuerdo recuerdo eso, pero también tengo recuerdos muy gratos de todo eso. Pero veo cómo puede destruir una familia ese rechazo. El control, la manipulación, el rechazo pueden destruir a una persona, pueden destruir familias enteras. Y es lo que uno tiene que aprender, a que no es necesario que los demás se parezcan a nosotras. Cada uno es diferente y hay que poder poner límites sanos para poder convivir con las personas. Y que si ciertamente vamos a tener personas difíciles de amar todos los días a nuestro alrededor, tenemos que aceptarles, tenemos que amarles. Pero primeramente para aceptarlas y amarlas tenemos que comenzar por nosotras. Entonces, cuando vienes de una familia disfuncional, como en mi caso, que yo venía de una familia disfuncional, pues donde el control, la manipulación y el abuso estaban presentes, pues muy seguramente vas a repetir el patrón. Y si no repites el patrón, puede ser que busques una pareja que sea exactamente así, que controle, que manipule y que rechace. Y tú te vas a enamorar y vas a decir, no, sí, esta es la persona correcta, pero va a repetirse el patrón donde ahora tú vas a ser la víctima. ¿Ok? Y de verdad, yo se los digo con el amor de Cristo y que debemos de abrir nuestros ojos. Y que si tú estás en una relación así, es momento de orar. Si te estás dando cuenta de eso, en donde a lo mejor tú eres la controladora o la manipuladora, ¿sabes qué? Ponte a orar. Ponte a orar y pídele a Dios que sane tu corazón. ¿Por qué? Porque, como les dije, la mamá y el papá de eso es la falta de aceptación y una herida en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque recibimos rechazo antes. Y por eso es que venimos a controlar, a manipular y a seguir rechazando. Entonces, Romanos 12:2 nos dice, y quiero que vayan para allá, y ese versículo, todos creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero vayamos para allá, a Romanos 12:2. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Las Américas, en esa versión. Romanos 12:2 dice, no se adapten, dice, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En otra versión dice, no se amolden, no se conformen a este mundo, sino más bien renueven su entendimiento, dice, por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, dice, la cual es buena, agradable y perfecta. Así dice en otra versión. Entonces, el mundo en el que vivimos y que estamos inmersos ahí, busca controlarnos, busca adaptarnos, busca que nosotros nos adaptemos al mundo, nos hagamos, nos conformemos al mundo. ¿Para qué? Para seguir una cultura que no es nuestra y para seguir viviendo en este mundo, que es algo que nosotros tenemos que aprender, sin sufrir ese amoldamiento o ese control que hace el mundo sobre nosotros. Pues tenemos que transformar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar las cosas. Y es ahí donde nosotros podemos aceptar que el amor de Dios, que no lo comprendemos porque no lo alcanzamos realmente a comprender. ¿Por qué no lo alcanzamos a comprender? Porque ninguna mamá aquí estaría dispuesta a dar a su hijo, a su único hijo, a que muera por otro.
no estaríamos dispuestos. Sin embargo, Jesús nos enseña en los evangelios que dice, el buen amigo está dispuesto, yo estoy dispuesto a dar la vida por mis amigos. Y pues eso hizo, dio la vida por nosotras en la cruz. ¿Y qué ejemplo tenía? A su Padre, que lo dio a Él. Entonces, de ahí la importancia que nosotras podamos entender esto como mamás, como mujeres. Quizás si estás soltera pero vas a formar una familia, que puedas entender esto. O estás en el proceso de formar una familia, que no podemos pedirle a nuestro esposo que se parezca a nosotras. No podemos pedirle que piense como nosotras. Porque por algo Dios lo puso ahí para ser pareja nuestra. Tampoco podemos pedir que nuestros hijos piensen igual que nosotras. Porque no son robotcitos. No. Tienen una identidad propia de hijos e hijas de Dios. Y nosotros tenemos que dejar que piensen, que razonen, que resuelvan los problemas. ¿Y cómo podemos lograr eso cuando nosotros también cambiamos nuestra forma de pensar conforme a la cultura del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú recuerdas este versículo, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, dice ni ninguna otra cosa, dice creada sobre los cielos, debajo de los cielos, nos podrá separar del amor de Dios. Dice, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, si nosotros entendemos ese versículo tan sencillo de que nada nos puede separar del amor de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando tú crees y aceptas que nada puede separarte de Dios, absolutamente nada, entonces vas a poder entender la gracia. Te vas a poder dar cuenta que todas las personas, todas, incluida yo, somos difíciles de amar. Todas somos difíciles de amar. Y que cuando, en cierto grado, y que cuando nosotras decimos, ok, Dios me ama, Dios dio a su Hijo para salvación mía, entonces yo puedo dar gracia. Porque lo que de gracia me fue dado, yo puedo darlo. Por gracia soy salva, pues por gracia amo. Por gracia otorgo misericordia, otorgo compasión. Entonces, es cuando nosotros comenzamos a aceptar a las personas que son difíciles de amar, incluidas nosotras. Porque yo estoy segura que cuando tú te ves a un espejo, puedes decir que hay algo que no te gusta. O sea, miren, hoy me salió, ahora por aquí, un granito. Lo vi y en la mañana dije, oh, por Dios, pero ¿por qué hoy? Hoy me toca pasar a hacer transmisión y me viene a tocar un granito. Dije, ay, no, hombre. Hasta le dije, granito, o sea, ¿qué onda? ¿Tú quieres ser protagonista el día de hoy? O sea, a veces siempre hay algo que no nos gusta. Siempre. Podemos levantarnos un día a la mañana y algo no nos gusta de nosotras. Entonces ahí es donde aplicamos la gracia. Bueno, Señor, te sacaste un 10 conmigo. Gracias, Señor. Sí, un granito, pero pues no pasa nada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros aquí? Cuidado. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces no podemos abusar de la gracia, ¿ok? ¿A qué me refiero? Dios siempre nos ama. No es como que digamos, ok, nada me puede separar de Dios, incluido el pecado, ¿sí? Y porque Él me sigue amando. Eso es lo que quiero decirles. Dios nos sigue amando a pesar de que nosotras podamos pecar en algún momento. Pero a Él no le agrada el pecado. Y si nosotras lo sabemos como sus hijas, pues yo creo que como hijas buscamos agradar a papá. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ok, pues voy a vivir conforme a como Él quiere que yo viva. Entonces, ¿qué sucede con las personas que están a tu alrededor, que son difíciles? O que ves una situación que no te gusta. Que tú dices, ok, es que no estoy de acuerdo con lo que hacen. No creo que sea lo correcto. Creo que Dios no quiere que vivan eso. Pero en lugar de que tú lo señales, en lugar de que tú vayas y les digas, es que estás mal, es que mira, a biblazos, la palabra de Dios dice esto, y si tú la lees, ¿por qué no lo haces? Es mejor amarles y aceptarlos, pero no significa que estés de acuerdo con lo que hacen. ¿Ok? No sé si me explico. Es como, por ejemplo, ahorita, que hay tanta cosa. En la mañana estaba viendo las noticias sobre una persona transgénero
que está como candidata, pues es que ya no sé si decir candidato o candidato, pero bueno, pues es que pues como nombre tiene de mujer, pues candidata, ¿verdad? Como candidata al Congreso de los Estados Unidos. Y entonces yo lo veía y para mí me daba así como que, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era como que, ok, ¿qué haría Jesús? Pues Jesús la amaría o lo amaría. No está de acuerdo con lo que hace, pero no lo deja de amar. Entonces, igual ayer en la tarde estaba viendo en una revista que se llama CEO, que es de economía, estaba viendo las empresas que están a favor de la LGBT, esa cosa, de los homosexuales y todas esas, son muchas letras, ¿verdad? Bueno, y vienen todas las empresas. Y yo cuando leí toda la lista de empresas, lo primero que hice fue decir, gracias Señor, porque mis dos hijos mayores no trabajan en una empresa que está a favor de eso. Gracias Señor. Uno de ellos trabaja en Google, el otro trabaja en Oracle. Y dije, gracias Dios, porque son empresas de tecnología y no están a favor de eso. Pero ¿qué creen? Para mi sorpresa fue que voy viendo que una de las empresas que están a favor de eso, número 1 es Apple, luego le sigue, número 1 Tesla, número 2 es Apple, y así van yendo varias marcas, entre ellas AT&T. Y entonces yo dije, oh por Dios, creo que tengo que cambiar de empresa, de compañía celular, creo que voy a tener que cambiar, ¿será que esté dispuesta? Dije, a dejar todo lo que tengo de marca Apple. Y son cosas que uno entra en ese predicamento. ¿Estás dispuesto a dejar de usarlo? Y la realidad es que eso me llevó a recordar a la oración de Jesús en el monte, en el huerto de Getsemaní, en donde Él está orando por sus discípulos y dice, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, yo estoy usando un teléfono Apple para transmitir la palabra de Dios. Uso mi iPad para leer la Biblia, o sea, pero el hecho de que sea una empresa que esté a favor de algo que no agrada a Dios, no quiere decir que yo no las puedo usar como herramientas. ¿Para qué? En favor del reino de Dios. Entonces, es exactamente lo mismo cuando tú tienes una persona que está haciendo algo en lo que tú sabes que no agrada a Dios y tú dices, ok, lo voy a amar y lo voy a respetar, no me gusta lo que hace, pero lo sigo amando, ¿ok? No me gusta lo que hace. Imagínense esto. Yo siempre me pongo a pensar en esto, las que somos mamás y que de repente, no sé, un hijo tuyo o una hija tuya llegara y te dijera que pues ya le gustan, imagínate una hija le gustan las chicas, un hijo tuyo le gustan los chicos, pero tú la guiaste o lo guiaste, lo instruiste en la palabra de Dios y tú puede ser que digas, a lo mejor voy a entrar ahorita en un tema así medio escabroso, pero tiene que ver con esto, en que tú vas a decir, es que yo lo instruí en la palabra de Dios, ¿cómo es que se puede desviar? Pues porque todos tenemos la tendencia al pecado. Todos. Algunos más, algunos menos. Todo depende de nuestra madurez y nuestro crecimiento y de nuestra capacidad y ahora sí de que nuestra comunión con Dios. Entonces, imagínate que llega alguien, así, uno de tus hijos, por ejemplo, yo tengo 4 hijos. Yo no sería capaz de decir, pecador, largo de mi casa. No. Y no sería capaz porque Dios no lo hace conmigo. Porque me he equivocado y Dios tampoco me dice, pecadora. No, simplemente busca y espera que yo me arrepienta para llegar a sus pies y decir, papá, perdóname, me equivoqué. Y entonces, ¿qué hace? Ok, no hay problema. Y te vuelve a abrazar, te limpia de pecado porque dio su sangre por ti. Entonces, en este punto es, nosotras como mamás a veces pedimos demasiado a nuestros hijos, exigimos demasiado perfeccionismo porque nosotras no nos terminamos de aceptar. Entonces, para eso, nosotras tenemos que dejar la situación en manos de Dios.
Si alguien viniera de mis hijos y me dijera algo así, que no es el caso, pues tendría que dejar la situación en manos de Dios. Si te sucede algo así, tienes que dejar la situación en manos de Dios. Ponerte a orar y que sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado. Como dije al principio, quien está pecando sabe que está pecando. Y lo vemos desde Génesis. Adán y Eva sabían que estaban pecando, sabían que estaban, a lo mejor no sabían la palabra pecado, pero sabían que estaban haciendo algo mal y por eso se escondieron. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotras, orar por las personas que están en pecado para que el Espíritu Santo sea el que llegue y confronte y nosotras pedirle tener la oportunidad de mostrar el amor de Dios, de aceptarlos, de abrazarlos, de abrazarlas y poder decir: aquí estoy para lo que necesites, aunque te sea muy difícil amarlos. Aquí estoy para darte una palabra, aquí estoy para darte un consejo, aquí estoy para abrazarte, para escucharte. Entonces tenemos que dejar de lado el control. Dejar de lado el control. Déjenme de decirles esto que dice aquí en un cuadrito. Dice: tratamos de hacer que los demás sean como nosotros cuando muchas veces ni siquiera nosotras nos agradamos. ¿Qué es lo que les dije? O sea, a veces nosotros rechazamos a los demás porque nos rechazamos a nosotras. Entonces, de ahí la importancia de amarnos a nosotras mismas, aceptar el amor de Dios, su gracia, su perdón, para entonces poder extenderlo hacia los demás. No somos perfectas, yo no soy perfecta. Me equivoco y mucho. Más ahora que tengo esa cosa de autoinmune Hashimoto, mi memoria cae, Dios mío, de repente falla tanto que yo me desespero. Y no me hace más que ser más dependiente del Espíritu Santo. Decir: Espíritu Santo, ayúdame. O sea, ayúdame. Porque a veces olvido los nombres más de lo normal que podría suceder. Porque pues es una condición de la enfermedad. Y me hace ser consciente de personas que también son olvidadizas. Cuando yo antes tenía una memoria perfecta, excelente. O sea, yo podía recordar así, de ese tipo, como dicen, memoria fotográfica, así era mi memoria. Sin embargo, entiendo cuando Pablo está también diciendo, el apóstol Pablo, o sea, dice: hey, oré 3, 4 veces y nada, esto no se quitó. Y le dijo Dios: hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso Dios me lo ha ido enseñando en este tiempo. Su gracia es suficiente. ¿Para qué? Para que en la debilidad el Espíritu de Dios se haga fuerte en mí y yo pueda depender cada vez más y más de Dios. Entonces, somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y estamos para ayudarnos los unos a los otros, no para señalarnos, para ayudarnos los unos a los otros, y nos necesitamos los unos a los otros. Quiero que vayas a 1 Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Nos pertenecemos. Unos a otros nos pertenecemos. Y cuando nosotros señalamos a otro, nos estamos señalando a nosotros mismos. Es como cuando Jesús, llegan los discípulos y le dicen: oye, es que aquellos están haciendo esto y esto. Y les dice: espérate, si están haciendo algo en favor del reino, están a favor nuestro. Si no, están en contra nuestra. Pero no pelees, no discutas, no tengas envidia, no seas egoísta, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Pues con la ayuda de Dios, porque no hay de otra, solo con la ayuda de Dios. Dejemos de ser estrictas con nuestras faltas. Dejemos de ser perfeccionistas. ¿Para qué? Para no perder el gozo, porque a veces perdemos el gozo. Por ahí me mandaron un reel, Mónica, amiga mía, es como mi hermana, no solamente en Cristo,
sino por lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado vivir a través de toda la vida, toda una vida. Y me mandó un reel de Instagram en donde está diciendo que los procesos, nuestros procesos terminan en el momento que uno cambia la actitud, cuando cambiamos la actitud hacia el proceso. Y dije, es verdad. Yo pude entender después de estos 3 años, que ayer fue mi cumpleaños, cumplí 51 años, gracias a Dios. Y ayer precisamente entendía eso en la mañana cuando estaba haciendo mi devocional, que habíamos pasado como familia y yo como persona, personalmente, 3 años muy difíciles. Desde que falleció mi abuelita, mi abuelita Tina, mamá de mi mamá, después mi hermana y posteriormente mi mamá. O sea, un año, otro año, otro año. Cualquiera podría haber dicho, ¿qué están haciendo mal? Algo están haciendo mal, porque eso es lo que uno tiende a pensar. Cuando a una persona le están pasando pruebas, uno dice, ay, es que algo hacen mal, algo están haciendo mal. Pero no es así, no es así. Dios está probándonos, y no probándonos, Dios está permitiendo que vivamos esa prueba. Cuando digo probándonos es que nos meten la prueba. ¿Para qué? Para que seamos transformadas. Por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, que fuimos llamados conforme a su propósito y que fuimos predestinados para ser transformadas, conformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces todas las pruebas tienen ese propósito, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando yo vi el reel, dije, yes, le hice así, dije, gracias Señor, porque me estás confirmando eso. Que en efecto, y dije, ok, hoy 27 de junio, o sea, ayer, dije, aquí, de aquí para el real, como decimos por acá en el norte, de aquí en adelante, es algo diferente. Veré las pruebas de manera diferente. Ahora sí que veré las pruebas con gozo, porque antes uno no puede entender lo que dice el apóstol Pablo, que están encarcelados, con grilletes y ellos cantando alabanzas. No puedes entender cuando Pablo está diciendo, en todo y por todo, en toda circunstancia, demos gracias, demos alabanza a Dios, por toda la situación. Y tú dices, ¿pero cómo? No lo entiendes. Pero cuando tienes esa revelación de que todas las pruebas es para hacerte cada vez más como Jesús, cuando uno dice, gloria a Dios por las pruebas. Claro, no vas a decir como, sí, pónganme, ¿no? Como dicen de pechito, pónganme en otra. No, que Dios las ponga, ¿sí? Que Dios las vaya poniendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a poner una prueba de la cual no podamos salir. Nunca nos va a poner en un lugar en el cual su gracia no nos pueda alcanzar. Que eso es lo importante. Entonces, elijamos bien. Dios nos dio ese poder de elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es la gracia y su libertad la que lo va a cambiar todo. Es cuando tú vas a poder decir, ok, todos somos diferentes, tenemos hijos diferentes, y vamos a poder tratar a las personas con amor. Porque cuando nosotros tratamos de cambiar a las personas es porque somos egoístas. Ese es un acto de egoísmo. Y voy a terminar con esto. Les voy a leer la página 147, que para mí fue así, wow. Dice, el amor libera, proporciona tanto raíces como alas a cada persona. Eso me hace recordar que cuando una persona se va, que Dios la llama a su presencia, uno dice, vuela alto. Sí, porque por fin es libre. Libre de la enfermedad, libre del pecado, libre de la tristeza, libre del estrés, libre de este mundo del calorón que estamos ahorita. Por fin es libre. O sea, y siempre decimos, vuela alto. Pues sí, porque el amor nos da alas. Y se ofrece un sentido de pertenencia y aceptación. Nos da raíces. Estamos enraizados, arraigados en Cristo Jesús, fundamentados en la roca de nuestra salvación que es Jesús. Dice, y un sentido de libertad. Nos da alas. Dice que renovaremos nuestras fuerzas como las águilas para poder volar, para poder tener en perspectiva esas pruebas.
El águila se sube como lo hacen los aviones, igual cuando hay una tormenta el avión sube y se queda, ya regresó, ¿ok? El tener alas nos da esa oportunidad de tener una perspectiva diferente. El amor nos da alas para tener una perspectiva diferente de las circunstancias adversas. Cuando hay una tormenta, un avión sube, sobrevuela la tormenta. Un águila es lo mismo, sube, sobrevuela las tormentas y ahí planea. Entonces, dice, el amor no trata de controlar ni de manipular. No busca su propia voluntad mediante el control que quiera ejercer sobre el destino de otros. Voy a hacer una pausa. Nuestros hijos nos fueron dados como herencia de Dios. Una herencia es para saber administrarla, saber cuidarla, saber manejarla y que produzca lo mejor. Para eso es una herencia. Y esos son nuestros hijos. Nosotros las tenemos que administrar. ¿Administrar qué? Sus dones, talentos, prepararlos, sus habilidades, para que vuelen. No para yo decidir el vuelo de mis hijos. No para yo vivir mi vida a través de la de ellos, sino para dejarlos que ellos vuelen. Y a veces es bien difícil, porque a nuestros ojos no están listos. Pero debemos confiar en Dios, en que sí están listos para volar. Entonces, dice aquí, en una familia llena de amor sincero, el padre que soñó con ser un jugador de fútbol profesional no trata de obligar a su hijo a jugar fútbol cuando éste quiere ser un bailarín. Una madre que quiere que su hija sea popular porque ella nunca lo fue, no la obliga a ser porrista, relacionarse con la gente correcta, estar en el equipo de debate o postularse a presidenta de la escuela cuando su hija es el tipo de persona académica que quiere estudiar en paz y que no se preocupa por cómo la ven los demás. Los padres no proyectan en sus hijos lo que quisieron para ellos, porque los aceptan y disfrutan sus vidas en la forma en la que Dios los hizo. El amor encuentra lo que cada persona necesita y los ayuda a obtenerlo. El amor proporciona raíces y alas. Entonces, yo te animo a que de aquí a la próxima vez que nos veamos, que va a ser para estudiar el capítulo 13, que wow, va a estar tremendo, que se llama Te ruego que me aceptes, pues dejemos tantito de lado estar buscando que se parezcan más a nosotros, nuestros hijos, quizás nuestro esposo o las personas que están a nuestro alrededor. Aprendamos a admirar y aprendamos a valorar esas diferencias que tenemos, esas cosas que nos hacen únicos delante de Dios y delante de todas las personas. Y aprendamos a amarnos como Dios nos ama. Y pidámosle a Dios que nos muestre esas cosas que los hacen ser únicos. Y que a veces a nosotros pueden molestarnos, pero resulta que son cosas que quizás no terminamos de aceptar en nosotras mismas. Vamos a orar y posteriormente a ello, casi se me cae mi iPad. Les voy a decir cuándo nos vamos a volver a ver. ¿Ok? Entonces, papá, te doy muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Papá, te doy muchas gracias por la bendición que nos das de poder encontrarnos en este libro que ha sido de gran bendición a través de tu hija Joyce Meyer. Señor, permítenos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, pero sobre todo que nos muestre esas cosas, esas diferencias que hacen que los que están a nuestro alrededor sean únicos, que sean diferentes a nosotros y que dejemos de lado esa continua búsqueda de que puedan parecerse más a nosotros. Porque la realidad es que no somos perfectos, no somos perfectas. Ayúdanos en que en nuestras debilidades
tu gracia, Señor, sea suficiente. Que el poder de tu Espíritu Santo sea suficiente para que sea perfeccionado nuestro carácter y podamos ser luz y sal a todas las personas que están a nuestro alrededor. Que a las personas que se nos hace difíciles de amar, Señor, pongas oportunidades todos los días en el que nosotras podamos ser bendición a ellas. Que tú pongas, Señor, en nuestro corazón esas oportunidades, esos momentos en el que nosotros podamos llegar y que si están en un problema podamos tener la solución para ellos. No para nosotros sentirnos más, sino para mostrarles quién eres tú y que nosotras somos tus hijas. Permite, Señor, que cada día podamos buscarte con pasión, con hambre, y que en ese buscarte seamos transformadas. Que nuestra forma de pensar cambie. Que dejemos de perder el tiempo en mirar el arrocito, el negro en el arroz blanco, sino que al contrario nos enfoquemos en todo lo demás, en todo el plato blanco de arroz. Nos enfoquemos en lugar de ver el puntito negro y podamos disfrutar de esta vida que tú nos pones y que tú nos ofreces detalles hermosos cada mañana, que aún ahorita que vivimos con el calor tremendo, podamos disfrutarlo y podamos decir, ok, es la tarde, ya bajó el sol, puedo salir a caminar, quizás con la mascota, con mis hijos, o puedo ir a la playa porque tenemos playa aquí en Tampico y en Madero. Señor, gracias por eso. Gracias porque podemos tener amigas que nos abrazan, que nos dicen cuánto nos estiman, cuánto nos aman, Señor, y ese eres tú diciéndonos. Ayúdanos a ser amigas, a ser mujeres que expresamos igual, Señor, con gratitud la amistad. Que podamos ser hijas que honramos a nuestros padres en la vejez. Y que aun cuando ya no los tenemos con nosotras, que seguimos honrando su memoria a través de lo que hacemos, que nos fue enseñado el poder amar a los demás. Señor, bendice a cada mujer que hoy está viendo esta lección, esta sesión, Señor. Tú conoces sus corazones. Espíritu Santo, llénalas. Y Espíritu Santo, trae esa confirmación quizás de lo que ellas están esperando. Quizás ellas están orando por algo y están esperando que tú les digas que sí, ese es el camino, esa es la decisión que deben tomar. Señor, muéstrales que sí es por ahí por donde deben ir. Te bendigo, Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendice cada una, Señor, las que van a verlo posteriormente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, me tengo que volver a poner los lentes. Maggie, bendiciones. Eres una mega bendición para mí. De verdad. Todas me bendicen y es grato poder estar con ustedes aquí. Y sé que muchas mujeres después llegan y lo ven y son bendecidas a través de este tiempo. Y les voy a recomendar una película, quizá ya la vieron, porque eso también a mí me cambió mucho la perspectiva después de vivir estos 3 años difíciles. Es una... Gracias Margarita, gracias Maggie. Una película que se llama 90 minutos en el cielo. Y eso me cambió, pero todo. O sea, fue como que Dios preparando desde el día 24 para acá hasta que llegara yo el 27 y así como cereza del pastel todo me lo fuera poniendo en cómo a veces nosotros pensamos que cuando pasamos pruebas es como que Dios la trae con nosotros, como que si Dios estuviera diciendo, esta niña no hace caso, hay que hacerle aquí y acá, cuando la realidad es que Dios está permitiendo que vivamos esas pruebas para hacer testimonio a otros. Y me he dado cuenta por los mensajes de mi cumpleaños, recibí muchos mensajes, muchas personas diciéndome, es que lo que escribiste me fortaleció porque estoy pasando de esto, es que lo que dijiste me sirvió porque estoy viviendo esto. Y es cuando uno empieza a darse cuenta
que en efecto la prueba produce gozo. La prueba produce eso. ¿Por qué? Porque es cuando te dices, ok, Señor, gracias porque estoy pasando por esto, porque está siendo de bendición a otros. Porque me estás usando para eso. No es tan fácil decirle como que sí, qué chido las pruebas, ¿verdad? Pero porque están siendo de bendición. Es cuando uno dice gracias Señor, y que esperamos que siempre su nombre sea glorificado y exaltado con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces, que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada una de ustedes y ponga paz en sus corazones. Nos vemos el próximo miércoles 12 de julio a las 5. Recuerden, Te ruego que me aceptes. Capítulo 13 es el que tenemos que leer. Que Dios les bendiga. Bye bye.